y sin ningún tipo de exposición artística de ningún tipo, ¿no? Un día muy raro, pero pues así es la pandemia. Hoy en el programa estará platicando de eso quien fue secretario de Salud y profesor investigador del CIDE, Salomón Chertorinsky. Estaremos también con Abel Bejarano, fundador y director comercial de Mr. Mascotas, y con la doctora Raquel Schlosser, directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, a ver si otra generación, estamos pagando los males de otra generación, a ver qué nos dice ella. ¿Qué hicimos? Algo debemos de haber hecho. Las noticias. Hola Crispín, ¿cómo están? Javier, les comento que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se prevé que la fase 3, ya que parece inminente, de la epidemia del nuevo coronavirus, se declare para todo el país y no solo para algunos estados. Bueno, la fase 3 implica mayores restricciones, ¿no? Pues sí, es cuando se empiezan a generar el mayor número de casos de contagios. Pero implica más, no sé. Implica que salga, por ejemplo, un plan con donde están involucrando al ejército, mayores hospitales de campaña, mayores ayudas hospitalarias y sí, efectivamente, mayores restricciones. Bueno, yo por lo que creo es que la economía la van a abrir de la manita con Trump en mayo, en algún punto de mayo, quizá la primera quincena incluso de mayo. Pues en el momento que dé la orden Trump, abrimos la economía mexicana también para abastecerlos a ellos de lo que requieran. Y bueno, eso va a traer sin dudas un rebrote de coronavirus, pero tampoco se puede quedar cerrada más tiempo, porque si no vamos a tener un problema gravísimo. Y hay para el que nos escucha, este país, México, desafortunadamente es deficitario en grano. Léase maíz, trigo, arroz, sorgo, garbanzo, lentejas, etcétera, y no estamos importando, lo importábamos básicamente de Estados Unidos, pero con este tema del coronavirus hay faltantes ya de grano, entonces ya es preocupante en el sector alimenticio en el corto plazo si el presidente no toma las medidas necesarias para restablecer el abasto de importante comida, que es la materia prima de las tortillas, hay nada más. Ahora, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, le sigue pidiendo a los países que hagan pruebas y más pruebas. Aquí en México, pues todo indica que nos siguen ocultando cifras, que se siguen maquillando los números, no nos presentan las cifras que deben ser exactas día con día de muertos, de infectados. Pues todo indica que el efecto que decía el doctor López-Gatell, el efecto centinela, habría que multiplicar todas estas cifras, pero por 8 o por 10, porque así lo dijo tal cual. Los números parece que no dan. Mira, mucha gente, la realidad de este virus es que el 90% de la gente o tiene síntomas muy menores o es asintomática y está en su casa o está en la calle y, bueno, dando vueltas por ahí. Este virus finalmente le va a acabar pegando o al menos dando, y a lo mejor ni cuenta se dan, a un gran porcentaje de la población. Y bueno, hay que tener un balance entre la salud y la economía. Ahora lo más importante es la salud, pero que no pierdan de vista los otros efectos del virus. Así es, y mientras seguimos muy pendiente del reporte de la Secretaría de Salud, vamos con otras noticias. Les comento que el presidente de México, López Obrador, ofreció a los conservadores adelantar para el próximo año la fecha de revocación de mandato programada inicialmente en el 2022, para, según dijo, que se les baje el enojo. Mira, a mí me preocupa esto severamente, porque ahí tienes a mucha gente preocupada de que eso va a hacer que las elecciones de diputados y no sé qué más. Yo estoy preocupado porque va a perder. Entonces vamos a tener un presidente electo por 6 años que a los 3 años abandona o lo corremos de su puesto y luego constitucionalmente entra quién sabe quién, el secretario de Gobernación. Y si es después del segundo año este cambio, no tiene ni que hacer elecciones, se queda el secretario de Gobernación, la secretaria, ¿no? Pero es doña Olga Sánchez Cordero, pero va a ser quien se le dé la gana, quién sabe quién. Esto es terriblemente nefasto, no debe haber este tipo de referéndums. Francamente, si ya elegimos a López Obrador, si ya 30 millones de personas ya elegimos a López Obrador por 6 años, pues aguantar, caray. Aguantar los 6 años con un Congreso opositor
que eso sí debe pasar en 2021, pero caray, lo que venga puede ser mucho peor. Es muy clara la estrategia de López Obrador, Javier, amigos. Él lo que está viendo es que su popularidad está cada día bajando más y la aceptación de Morena, su partido, el que lo llevó al poder, está por los suelos y para el 2021 es muy probable que pierdan la mayoría en ambos congresos. Entonces, por eso es que López Obrador está queriendo impulsar que se adelante en la revocación de mandato para el 2021. Incluso ya en el Senado, y dicho por Ricardo Monreal, no sorprende, el mismo Ricardo Monreal dijo que no, que la mayoría de los partidos no aceptan que se adelante la revocación de mandato. O sea que parece que no le va a funcionar la maniobra a imagínate a lo que López se Obrador. presta eso. O sea, si no va a haber elecciones, o sea, si lo hacen después del segundo año, no habría elecciones, quedaría el secretario de gobierno. Imagínate que votan, yo creo que va a perder, yo creo que lo sacan. Parece entonces la gente va a estar más harta, con un problema económico literalmente, no en el límite del agua, abajo del agua por mucho, va a perder esa elección y luego ya de patada final te puede nombrar un minuto antes de renunciar a Fernández Noroña, por ejemplo, de secretario de Gobernación y flétatelo de presidente. No. Es que sí puede ser. No, es que eso... hay otros antes que él, definitivamente. Hoy quizá, mira, No. esto se puede El distorsionar. mismo Marcelo Ebrard podría ser el Bueno, secretario de Gobernación. podría ser, pero el que sea va a ser una persona que no es democráticamente electa, que va a hundirnos peor de lo que ya estamos hundidos, porque no va a tener absolutamente ningún tipo de ventaja política, ni de palanca política, ni de capital político para poder hacer absolutamente nada. No, yo creo que la ley estaba bien clara, ya luego quisieron cambiarle, modificarle y a cada rato están moviendo cosas, pero un presidente, votamos para 6 años, se queda 6 años. Pues ya se dijo que no y la revocación de mandato será hasta marzo del 2022. Ojalá sea en el 24 y ahí con un presidente electo nuevo. Y antes de pasar a la siguiente noticia, las últimas cifras del coronavirus en México son 5.847 casos de personas contagiadas en nuestro país y suman ya 449 muertes. Y Financial Times criticó fuertemente al presidente López Obrador. La publicación británica especializada en economía y finanzas alertó, y cito textualmente, que las respuestas confusas y el comportamiento errático de López Obrador en las primeras semanas de la pandemia sugieren que el país se encamina hacia una crisis mucho peor en el resto de su mandato de 6 años, a menos, dijo la publicación, que haya un cambio dramático de rumbo. Y no se le ve porque es bastante necio. No va a pasar eso. Mira, él te está hablando de temas económicos exclusivamente. Y los temas económicos, yo les puedo decir que este año va a ser la peor recesión, la peor crisis económica en la historia moderna de México. Desde la Revolución Mexicana para acá no había un decremento de base de 8 a 10 puntos, si es que abren en mayo, Si no abren en mayo, cada semana es 1,25 puntos más hacia abajo. Entonces 2 semanitas más, 2,5 puntos más de recesión. Si crecer al 2% anual nos cuesta, imagínate, en 2 semanas perdemos eso, lo de un año. En 4 semanas lo de 2 años. Podemos estar perdiendo aquí la vida entera, una generación entera de desarrollo económico por este tema del coronavirus y por malas políticas para la recuperación. En su editorial, el periódico británico de Financial Times, pues le pide a los gobernadores del país de México y a los empresarios principalmente, que son los que generan los empleos, los que dan fuentes de trabajo, los que generan riqueza, generan impuestos, y a los que les ha dado la espalda evidentemente este gobierno, que hagan algo, porque si no al país le va a ir muy mal. Ya para que una publicación extranjera, Javier, en este caso el Financial Times, le pida a los gobernadores y a los empresarios principalmente, no menciona a la sociedad civil, pero que se pongan de verdad alerta y que hagan algo, un plan que sustituya las medidas que está queriendo imponer este gobierno para enfrentar esta pandemia, tanto de salud como económica, que viene peor. Mira, yo creo que pedirle a López Obrador, yo le pediría que no haga nada, que no le regale el dinero a los ninis, que no haga la refinería Dos Bocas, que no haga el Tren Maya, que no haga el aeropuerto de Santa Lucía y sus proyectos demás faraónicos,
que no le meta más dinero a Pemex. Con eso, con guardar ese dinero, una partecita dedicarse, porque es muchísimo, una partecita dedicarse a la salud, que en este momento vaya que lo necesita, y el resto después de todo esto, a verdaderos programas de crecimiento económico, salimos adelante. Pero ahorita, señor presidente, mejor no haga nada. Y en la nota internacional, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos y el mayor recaudador de fondos del Partido Demócrata, dio su respaldo formal al todavía precandidato de este partido a la presidencia, Joe Biden. Pues eso va a estar interesante. Es Joe Biden contra Trump. Sí, Y ya mira, se salió. pero en Estados Unidos de la contienda por la demografía que el otro tiene candidato. y porque hay estados que son totalmente demócratas como Nueva York o California, Chicago, y otros que son Illinois, totalmente republicanos, que son básicamente los que están en medio del mapa de Estados Unidos. El juego está en poquitos estados. Normalmente está en Florida, quizá en Michigan, en los estados del norte, de los grandes lagos que le llaman, y alguno que otro más como Florida. Entonces va a ser una elección, yo creo que va a ser una elección en la rayita, va a ser muy peleada. Podemos volver a tener otra vez el caso, porque Estados Unidos no es verdaderamente democrático, votan consejeros, esos son los que van votando, consejeros. Entonces, uno gana un estado, se lleva a todos los consejeros, aunque gane por un solo voto el estado, se lleva el 100% de los consejeros. Entonces, podemos tener otra vez el caso de que un candidato gane la votación popular y no sea el presidente, el futuro presidente de Estados Unidos. Joe Biden ya fue incluso vicepresidente Sí. del mismo Barack Obama. Y es pues es una persona con mucho reconocimiento en Estados Unidos, como bien dices tú, pues él es el que va a enfrentarse en las elecciones al presidente Trump, que el presidente Trump, que es populista, él a como dé lugar quiere conservar el poder y tener un segundo periodo en la presidencia. A ver cómo vende este desastre, ¿eh? Está o sea, el soltando desastre mucho del dinero, coronavirus. Sí, yo creo que fíjate que Estados Unidos no va a tardar mucho en recuperarse. No, yo también. Ya tienen y qué bueno, ¿eh? El corte al fin de semana pasado era 17 millones de nuevos desempleados, 17 millones. Sí. Más lo que se acumule esta semana y las que vengan, pero son muy flexibles y se recuperan rápido. Nuestro principal socio comercial, ojalá eso sea un excelente. Le va a decir a López Obrador, a ver, me abren las recupere. fábricas de coches, de motores, de lo que sea, porque yo necesito fabricar, y van a abrir la economía a las órdenes del señor Trump. ¿Vamos a un corte? Adelante, Caro. Le recordamos que estamos completamente en vivo desde Radio Capital. Síganos en nuestras redes sociales y a través de la página web radiocapital.mx. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti.